Vamos a pasar entonces ahora al tiempo de la predicación y voy a predicarles un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a hablar de la resurrección. Ese es un capítulo especialista acerca del tema de la resurrección del día final, la resurrección de los muertos. Vamos a estar leyendo los versículos del 50 hasta el 58. Yo les pido, no sé si les he pedido antes perdón por esto, pero se me olvidó pasar este pasaje a Reina Valera. Lo voy a leer desde Nueva Biblia de las Américas, que es similar, pero ustedes van a seguir allí igual la lectura, ¿no? Yo lo voy a leer en favor de ustedes y ustedes van ahí subrayando y todo, ¿ok? Dice así la palabra de Dios, desde el versículo 50, 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 hasta el 58, dice: Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amén. Quiero aprovechar que estamos con la atención puesta acá luego de la lectura para leerles una porción de algo que escribió John MacArthur acerca del tema de hoy y quiero que presten atención porque me pareció muy curioso esto que él mencionaba. Él dice: hay un predicador de la escuela antigua que siempre predica con mucha valentía. No es popular, aunque el mundo es en donde predica. Y él viaja a todas partes del globo y habla en todo idioma. Él visita a los pobres, él llama a los ricos, él les predica a personas de toda religión y a personas de ninguna religión. Y el tema de su sermón siempre es exactamente el mismo. Él es un predicador elocuente. Con frecuencia puede conmover a la gente con sentimientos que ningún otro predicador podría. Y trae lágrimas a los ojos que nunca lloran. Sus argumentos nadie los puede refutar. Ni hay ningún corazón que jamás ha permanecido sin ser conmovido por las fuerzas de sus apelaciones. Él despedaza la vida con su mensaje. La mayoría de la gente odia a este predicador, pero todo el mundo le teme. Su nombre es la muerte. Todo sepulcro es su púlpito. Todo periódico imprime su texto. Y un día, cada uno de nosotros será su mensaje. Fin de la cita. Yo sé que muchos imaginaban que iba a decir que era el pastor Pedro. Pero llama la atención que aquí John MacArthur usa la muerte como y le da esa figura de un predicador,
precisamente porque la muerte es una realidad que se impone delante de nuestros ojos para ponernos a pensar seriamente en la forma como estamos viviendo. Mira, si hay algo que tú y yo jamás podremos negar, así no nos guste, así no estemos de acuerdo, la muerte va a llegar. La muerte es una realidad que nadie puede evitar. Nadie ha dicho nunca, mira, yo no voy a morir. Bueno, Cristo, ¿no? Pero es otra cosa. Nadie ha tomado la decisión de decir, mira, no quiero morir, no voy a morir, no va a pasar nada. Es más, la Biblia le llama a las personas que dicen, mira, vamos a viajar y ya vamos a hacer esto y lo otro sin saber cuándo es el día de su partida de este mundo. Les llaman necios, faltos de sabiduría. Porque tú no sabes cuándo llega ese momento. Puede ser hoy, puede ser mañana, no lo sabemos. Por eso es terrible cuando las personas viven como si no fueran a morir nunca, sin tener en cuenta la conciencia de que esta vida es un momento, es pasajera. Y eso es una realidad, que te guste o no, es así, no la puedes cambiar. Todos corremos el peligro de poner nuestra esperanza y la fuente de nuestro gozo en cosas en este mundo que se quedan una vez que nosotros hemos partido. La semana pasada escuchamos en la iglesia en Riohacha de que uno de los hermanos que fue miembro de la iglesia falleció, y eso fue bastante fuerte porque fueron una situación muy difícil. Pero cuando estábamos en el sepelio, luego de que el pastor que dirigió la ceremonia diera una exhortación acerca de esto mismo, de la muerte es real, pensemos qué vamos a hacer, arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Cuando fuimos al cementerio y estaban poniendo ahí el cemento a la tumba, habían dos jóvenes conversando que se decían uno al otro, oye, Orlando ya sabe qué hay después de la muerte. En estos momentos él sabe si hay cielo, hay infierno, si eso era verdad o no. Oye, ¿tú nunca te has puesto a pensar en eso? Oye, no, nada. Pero ¿sabes una cosa? Yo siempre me pregunto, ¿qué pasará? ¿Qué realidad habrá? Yo decía, acaban de escuchar una predicación que les explica eso, pero aún así hay una duda de ¿será verdad? ¿Será que no es verdad? ¿Qué pasará? Por eso la pregunta que quiero hacerles al iniciar este mensaje es, ¿cómo están ustedes considerando la realidad de la muerte? Pensar en la muerte ciertamente es algo que aterra a todo hombre, pero no necesariamente tiene que ser así para el cristiano. Y es en ese contexto del pensar en la muerte que Pablo aborda todo este capítulo 15 para traer esperanza a la iglesia acerca de la resurrección. Los cristianos en la iglesia en Corinto creían y estaban convencidos, y dentro de sus principios de fe estaba el que Cristo resucitó de entre los muertos. Eso lo creían con todo su corazón. Pero habían personas dentro de la iglesia que estaban introduciendo ahí pequeñas mentiras, como que sí, Cristo resucitó, pero eso no quiere decir que tú vas a resucitar. Y quizás este pensamiento era porque en aquel tiempo, como es ahora, hay mucha influencia de esta filosofía dualista que dice que lo corporal es malo y lo espiritual o del alma es bueno. Entonces no cabe en la mente pensar, bueno, ¿cómo es que lo físico, este cuerpo malo en donde todo el pecado se queda, cómo eso va a heredar el reino de los cielos? Entonces, algunas personas lo que decían era, no, mira, es que uno resucita es por fe. No que vamos a resucitar de verdad, sino por fe. O sea, ya en Cristo hemos resucitado, ya, esta es la vida que tenemos y esto es todo. Y Pablo está jalándole las orejas a la iglesia en este capítulo 15, diciéndoles, no, Señor, si Cristo no resucita, si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó, porque es que Él es la primicia. Quiere decir que después de la primicia hay un fruto, y si Cristo no resucitó, entonces apague y vámonos, porque estamos perdiendo el tiempo aquí. La muerte va a llegar y nos va a absorber y nada que hacer.
Pero si Cristo resucitó, entonces hay esperanza. Y ese es el mensaje de Pablo en este capítulo 15. Y nos ha enseñado detalles acerca de la resurrección hasta este punto, hasta este versículo 50. Ha dicho, por ejemplo, cosas como, bueno, el cuerpo que ustedes van a tener, el cuerpo que tienen ahora es como el de Adán. Y esa es la herencia que tenemos de Adán. Pero el cuerpo que van a tener es como el de Cristo. Y los que vimos a Cristo, decía Pablo, sabemos cómo es el asunto. Y yo creo que es como cuando tú, como dicen, hay un dicho por acá regional, como que si te estoy diciendo que es un burro es porque tengo el pelo en la mano. Sí lo han escuchado. Pablo, sí, yo oí mis dichos. Pablo está diciendo, vea, si yo les estoy diciendo que es real, es porque lo vi con mis propios ojos. Vi a Cristo resucitado, y no solo yo, más de 500 personas han visto eso. Y esa esperanza ha llegado a nuestros corazones, porque Él así lo prometió. Por eso hasta este punto, cabe entonces hacerse la pregunta es, ¿cómo debemos nosotros vivir ante la realidad, ante la verdad de que la resurrección de los muertos sucederá? No solo que la muerte sucederá, sino que nos levantaremos después de la muerte. Es lo que sigue a la muerte. Y de eso es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Por eso el título de este sermón es el efecto de esperar la resurrección. Tener esta doctrina de la resurrección de los muertos en el corazón produce un fruto, un efecto. Y de eso es lo que vamos a hablar. Vamos a seguir este pasaje, la enseñanza de este pasaje, debajo de 3 ideas. La primera idea, según este texto, es el misterio revelado de la resurrección. En segundo lugar, la promesa cumplida en la resurrección. Y en tercer lugar, el efecto de esperar la resurrección. Y en ese último punto es donde vamos a pasar más tiempo. Comencemos entonces con el misterio revelado en la resurrección. Y eso es lo que vamos a considerar siguiendo lo que dice los versículos 50 al 53. Pablo dice en el 50, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Empezamos esta meditación con una afirmación categórica. Este cuerpo físico que tenemos ahora mismo y que hemos heredado de Adán, no puede heredar el reino de los cielos. Esto nos habla a nosotros de que hay una necesidad en el ser humano de ser transformados, porque en este cuerpo jamás podríamos. Ustedes recuerdan en Isaías capítulo 6, cuando Isaías tuvo esta revelación del trono de Dios y su santidad y su gloria se esparcían por todo ese lugar. Lo que sintió Isaías no fue como que, ¡hey! ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Qué asombroso esto que estoy viendo! Eso no fue lo que sintió en su corazón el profeta Isaías, a quien pudiéramos señalar de ser una de las personas más rectas y moralmente justas en su tiempo. Y él, en vez de admirarse y decir, wow, mira qué majestuoso es este lugar, mira qué hermosas son esas criaturas, mira el trono de Dios, qué belleza. Ciertamente eso es admirable. Pero la Escritura nos dice que lo que le sucedió a Isaías fue que se puso a temblar. Cayó al suelo como muerto, angustiado, lleno de terror, diciendo, miserable de mí, voy a morir. Me voy a ser destruido. Yo imagino que es la misma sensación que ha de sentir un astronauta que va en su cohete, ¿verdad?, directo al sol. Voy a explotar en la medida en que llegue a ese lugar. Hay una necesidad en el ser humano de ser transformado, porque es que este cuerpo mortal no resiste esa gloria. Cuando Juan en Apocalipsis capítulo 1 ve a Cristo espléndido, glorioso, él no se quedó como que, wow, Jesús, nunca había visto tu rostro de esa manera, qué hermoso eres, Jesús.
aunque ciertamente la belleza que Juan pudo haber visto excede lo que tú puedas imaginar, la reacción de Juan no fue esa, sino cayó al suelo como muerto, diciendo: me llegó el momento y voy a ser destruido. Porque nuestros ojos no podrían ver esa gloria sin tener temor, sin experimentar ese terror y esa expectativa de juicio y de ira. Nuestro cuerpo necesita ser transformado a un cuerpo que sí pueda estar en la presencia de Dios. Y tú dirás: bueno, pastor, pero en el Antiguo Testamento hubo unos hermanos, no sé quién recuerdan ustedes, que se lo llevó el Señor, Enoc, ¿sí? Elías, fueron llevados. Solamente por lo que dice este pasaje es que yo puedo decir, algo pasó entre que estaban aquí y que llegaron allá, que fueron transformados, porque es que este cuerpo mortal, lo que está diciendo Pablo es: no puedes subir allá, primero tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo. Por eso, lo primero que yo quiero que consideremos es que este misterio de la resurrección nos está diciendo: mira, este cuerpo necesita ser transformado, y la forma en que Dios ha determinado que tu cuerpo y el mío sean transformados es por medio de la resurrección. Por eso se necesita morir y ser levantado ese día en un cuerpo renovado, transformado. Sin embargo, la pregunta obvia es: ¿qué pasará con aquellas personas que no estén vivas? Que estén ahí mirando ese día la venida de Cristo en gloria. ¿Qué pasará con ellos? Pablo les dice: les voy a revelar un misterio. No todos dormiremos. Y Pablo se está refiriendo a que no todos van a morir. Algunas personas van a estar vivas cuando Cristo regrese, pero esas personas experimentarán esa transformación en un momento. Ellos van a ser también transformados a cuerpos que puedan resistir la presencia de Dios, porque es que tiene que haber una transformación en nuestro cuerpo, porque Dios creó al ser humano cuerpo y alma, no solo alma, cuerpo y alma, y es necesario que lo físico sea transformado para que, unida a esa alma con que fuimos creados por Dios, podamos experimentar la gloria de Dios sin sufrir daño alguno. ¿Cómo será esto? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Cuando Pablo usa el término trompeta, él está hablando del final de los tiempos. Él está hablando de ese día glorioso cuando Cristo va a regresar a juzgar vivos y muertos, a juzgar a toda la creación como ese glorioso vencedor. Y en un pestañeo, o sea, trata de imaginar esto es lo que Pablo está diciendo. Nosotros los que estemos, si estamos vivos, cuando Cristo regrese, lo que vamos es a escuchar el gran estruendo del regreso de Cristo. Eso va a ser apoteósico. Cuando tú voltees a mirar hacia arriba, en un abrir y cerrar de ojos, tu cuerpo será diferente, los que estén vivos. Dios lo puede hacer. Él dijo que lo hará y así lo creemos. ¿Dice amén? El que no dice amén, no, mentiras. Es que debe ser hasta algo extraño, ¿verdad? Uno cerrar los ojos un segundo, abrir los ojos nuevamente y experimentar un cuerpo con características gloriosas, con características que tú ahora no tienes. Ayer fuimos con Daisy y subimos una montañita ahí en Patillal. Una montañita que de lejos la vimos. Oye, pero no es en Patillal, sí, Patillal, sí. Una montañita, uno la ve de lejos y dice: no, breve, subimos. Eso estaba difícil. Y de camino yo pensaba: así debe ser el cielo, hermoso. Una cosa espectacular, linda. Y obviamente en esa conversación pensábamos sí, pero necesitamos un cuerpo que aguante, un cuerpo que no se canse. Imagínate un cuerpo tan poderoso que no se canse. Imagínate un cuerpo tan poderoso que no se enferme. Imagínate la naturaleza que no se marchita. Imagínate los animales que no mueren, no hay enfermedad, no hay virus,
toda lágrima será enjugada. Imagínate cómo será eso. Ahora, experimentar en un abrir y cerrar de ojos un cuerpo que ya no puede morir, eso debe ser glorioso. Pero de todas las características maravillosas que tendrá ese cuerpo, Pablo quiere que nosotros pensemos en una sola. Y ahí en el versículo 53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de... Si hay algo glorioso que van a tener esos cuerpos allí, es que ya la muerte no los va a afectar. Nuestro terror más grande es la muerte. Y ya en ese momento, ya eso no será un problema. Imagina cómo será eso. Los cristianos que resuciten y los que sean transformados ese día, jamás podrán morir. Jamás. De ninguna manera. Entonces verán a Dios con cuerpos que sí pueden soportar su gloria. Verán a Dios como el astronauta que se acerca al sol y lo puede tocar sin morir, sin ser destruido, y decir: wow, qué maravilloso es el sol, mira, espectacular su textura. Nadie puede hacer eso sin morir. Podremos acercarnos a la gloria de Dios sin perecer, sin ser destruidos. Y en ese momento dice Pablo que será cumplida una promesa que fue dada en el Antiguo Testamento, y él cita ahí lo que dice Isaías y el profeta Oseas, hablando acerca del tiempo final. Por eso en ese segundo punto, la promesa cumplida en la resurrección, Pablo la cita allí en el 54 así: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces ¿qué va a pasar? Ese día se cumplirá la palabra que está escrita, y es que Dios ha hablado acerca de eso. ¿Cuál es esa palabra? Él la cita allí diciendo: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y es curioso que las citas que Pablo está referenciando aquí, para los que anotan, que es Isaías 25:8 y Oseas 13:14, ambas citas están dadas en un contexto especial. En Isaías está hablando acerca del fin de los tiempos, lo que sucederá el día del Señor. Grande y temible será ese día. Les quiero leer lo que dice. Dice que el Señor destruirá la muerte para siempre, y esa es la promesa que Pablo está referenciando allí. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra. Termina ese versículo diciendo: porque Dios ha hablado. Y esa es la certeza del creyente con respecto a este punto. Resucitaremos porque Dios ha hablado. La muerte será vencida porque así lo ha proclamado el Señor. Toda lágrima será enjugada y toda vergüenza será quitada del pueblo porque Dios lo ha dicho, y punto. Y el texto de Oseas es interesante, que el profeta ahí está hablando acerca de un juicio particular para el pueblo de Israel. Y la venida del Señor viene acompañada también con juicio. Y la pregunta que al lector de Oseas le surge al meditar en todo el contenido de ese capítulo es: ¿habrá algún día en que la espina de la muerte será vencida? Estamos hablando de muchos años antes de Cristo. ¿Habrá algún día en que el aguijón del Seol se acabará? ¿Vendrá el día en que ya no habrá más muerte? Pablo está diciendo: sí, se acerca, y está más cerca de lo que ustedes se imaginan. Por eso Pablo a estos dos textos les da una interpretación evangélica, es decir, una interpretación a la luz de Cristo, a la luz de la verdad del Evangelio. En los siguientes versículos él explica: el aguijón de la muerte al que el profeta se refiere es el pecado. Es decir, lo que alimenta al pecado, a la muerte, es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Entonces él nos presenta tres ideas aquí: la muerte, el pecado y la ley. Y nos muestra la relación que existe en esto para traer esperanza a nuestros corazones. Comencemos con la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley?
sí mostrar la voluntad de Dios, pero también revelarle al corazón del ser humano su incapacidad de ser aprobado delante de Dios. ¿Quién en estos momentos tiene la osadía de presentarse delante del justo y omnisciente Dios para decirle: yo he cumplido todos los mandamientos? Nadie, nadie. Porque la ley nos muestra a nosotros que el ser humano por naturaleza es esclavo del pecado. No puede hacer lo bueno. Incluso aquello que él cree que es bueno lo que está haciendo, está manchado de pecado. Está manchado de pecado. Y esto es porque la Escritura también enseña a Pablo precisamente que la consecuencia del pecado es la muerte. Citando Génesis capítulo 2. Si comes, es decir, si te rebelas a lo que te he dicho, Adán, le dijo el Señor en el huerto, de cierto morirás. El juicio es la muerte. El resultado de desobedecer la ley es la muerte. Por eso, lo que alimenta la muerte es el pecado, y lo que revela el pecado es la ley. Y ese pecado de la muerte, ese aguijón de la muerte, es decir, el pecado fue vencido por Cristo en la cruz. Eso fue lo que Él vino a hacer. Por medio de la ley, siendo Él perfecto, justo, con una vida pura y recta, se presentó a sí mismo como holocausto por el pecado, para ser ese cordero sustituto que llevaría el mal del pecador para limpiarlo, tal como lo manda la ley. Si usted lee Levítico, el libro de Levítico, usted se da cuenta de que hay una cantidad de sacrificios, que ninguno de esos sacrificios en realidad tiene el poder de perdonar los pecados, sino que esos sacrificios apuntan al gran sacrificio, al sacrificio que Cristo hizo una vez y para siempre, para que el pecador que confía en Él pueda ser perdonado. Así lo manda la ley, así lo estableció Dios en la ley. Por eso su sacrificio fue aceptado por Dios, fue un aroma agradable a Dios, y por eso Dios puede perdonar al pecador que se arrepiente y cree en Jesús y en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y si tú estás en este lugar y no eres cristiano, el perdón que Cristo te está ofreciendo hoy es real. Tú necesitas ser perdonado porque tú eres un esclavo de tu pecado. La buena noticia es que Cristo cumpliendo la ley, hizo posible el perdón para el que no la cumplió, pero que cree en su gracia a través de esa cruz. Pero ahí no termina la obra de Cristo. La muerte misma fue vencida por el Señor. No pudo sostener, no pudo retener a Cristo en la tumba. El aguijón de la muerte, que es el pecado, fue vencido. Y el que venció el pecado, venció también la muerte. Por eso al tercer día Él resucitó con un cuerpo inmortal, un cuerpo que ya no podía morir, como para regodearse delante de la muerte diciendo: ¿dónde está, muerte? Ven, pícame. No hay poder que pueda hacer morir el cuerpo resucitado de Cristo, y la esperanza de todo cristiano es que tendremos un cuerpo como el de Él, que ya no podrá morir. La muerte ya no tiene efecto sobre el cuerpo glorificado, resucitado de Cristo. Ahora, el cuerpo de Cristo resucitado es un misterio del que no vamos a hablar en estos momentos, pero lo que sí quiero que tengamos presente hoy es que ese mismo Cristo que murió y al tercer día resucitó, subió al cielo y está vivo, sentado en su trono, proclamando la victoria y la garantía de que un día, cuando Él regrese, tú y yo viviremos para siempre delante de Él y resucitaremos como Él resucitó. Por eso Pablo dice ahí en el versículo 57, a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú y yo hemos abrazado esa esperanza, y si tú estás esperando ese día del regreso de Cristo, tu cosmovisión de esta realidad debe ser diferente a la de las personas que no conocen a Jesús. Tu manera de vivir, si tú esperas la resurrección, debe ser diferente. Ya no debe haber ese concepto
lúgubre de la muerte, sino que debe haber un asunto más esperanzador. Algo que mantuvo nuestros corazones consolados ante la partida de este hermano que les mencionaba, es que lo veremos nuevamente. Y esa certeza yo no la tengo porque yo creo más. No, esa certeza la puso Dios ahí porque Él lo ha dicho. Y lo veré. Y lo veremos. Y se los voy a presentar. Los que no temen a Dios viven aterrados con este asunto. Los que amamos a Cristo y esperamos su regreso, vivimos con otra expectativa. Es por eso que los apóstoles podían ver la muerte cara a cara y gloriarse en lo que vendría después. Por eso es que Pablo podía decir, para mí vivir es Cristo, y si muero, eso es ganancia. Y tengo que confesar que pensar en mi muerte ciertamente me da algo de temor. No tanto por mí, por mis hijos, mi familia y eso. Pero el creyente debe vivir con esperanza, sabiendo que la muerte no es el final. Un autor puritano dicen en su biografía que al morir él levantó sus ojos a los cielos y en su último suspiro lo que dijo fue: ¿esto es la muerte? No es otra cosa más que la misma bienaventuranza. Nos vemos. Cristo vino por mí, estaré en su gloria en un instante. Cerró sus ojos y se fue. Y ojalá que nosotros podamos tener esa misma meditación. Ha llegado el tiempo de encontrarnos con Cristo. Eso es mejor. Será un dolor solamente final. Por eso Pablo concluye con el efecto que tienen estas palabras en el corazón de todo cristiano. Y lo leemos en el versículo 58. Por tanto, siempre que usted ve un por tanto, te está hablando acerca, listo, ya entendimos esto que vimos antes, eso tiene que tener un efecto en nosotros. Por tanto, a mis amados hermanos, aquí hay tres acciones que nos mandan a hacer. Estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, yo quiero que tú, si puedes subrayar ahí tu Biblia, subrayes la obra del Señor y el trabajo en el Señor. ¿Por qué? Porque eso es en lo que debemos estar firmes. Eso es en lo que debemos estar constantes. Eso es en lo que debemos estar abundando. Y esa debe ser la esperanza de nuestras recompensas. Pablo dice, si tú has creído en la resurrección, entonces está firme en la obra del Señor. Si tú has creído en la resurrección de los muertos, sé constante en la obra del Señor. Si tú has creído en la resurrección, abunda en la obra del Señor. Si tú has creído en la resurrección de los muertos, espera la recompensa que viene por tu trabajo en el Señor. Ahora, ¿cuál es esa obra del Señor? ¿Cuál es ese trabajo en el Señor? Yo podría explicárselos de la siguiente manera. La iglesia en general tenemos una obra que hacer. Pero el creyente individual también tiene un llamado del cual Dios le va a pedir cuentas. Comencemos con la iglesia, la obra del Señor de manera general. Yo podría resumírselos en estas dos acciones. Número 1, ser luz y sal. Número 2, predicar el evangelio. Dos cosas. Esa es la obra que el Señor nos ha dado. Pablo se invirtió en eso. Los apóstoles se invirtieron en eso. Cristo mismo instruyó a sus discípulos para que hicieran así, como dice la Gran Comisión. Vayan, hagan discípulos, enseñándoles, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he mandado a guardar. Y aquí hay una promesa, yo estoy con ustedes. En el Sermón del Monte, el mismo Cristo dijo, sean entonces ustedes en este mundo sal y luz. Porque las buenas obras de ustedes van a hacer que las personas alrededor glorifiquen al Padre. Tenemos un mandamiento de parte de Cristo a ser sal y luz, es decir, vivir vidas que sigan, que amen, que anhelen hacer la voluntad del Padre en medio de un mundo caído. Porque aquí es donde vivimos, en medio de un mundo. No esperes que el mundo ame la verdad.
No esperes que el mundo ame lo que es correcto. No esperes que el mundo ame la justicia, porque no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Pero cuando ellos vean que ustedes como iglesia viven de una forma que ellos no pueden, van a glorificar al Padre. Creciendo en sus hábitos espirituales, reflejando el carácter de Cristo que debe estar creciendo en ustedes cada día más. Siguiendo la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Que la vida de Cristo sea real en ustedes, que brillen, que hagan brillar la luz de Cristo con su misma manera de vivir. Y lo segundo es evangelizar y hacer discípulos, eso es predicar. Enseñándoles todas las palabras de Cristo. Pregunto, amados, ¿cómo están ustedes en su vida de luz? ¿Cómo están ustedes en esto de predicar y hacer discípulos? Esa es la obra que el Señor nos ha dado. Pero de manera individual, cada creyente tiene un llamado de Dios. Por eso Jesús, para hablar de ese llamado particular que le hace a cada creyente, nos llama mayordomos o siervos suyos, administradores de lo que Él nos ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? Saca cuentas. ¿Qué te ha dado Dios? Te ha dado una familia, te ha dado un matrimonio, te ha dado hijos, te ha dado recursos, te ha dado habilidades que Él usa para la edificación de la iglesia, te ha dado recursos que no mereces, la vida, la salud, el tiempo, la fortaleza, tu juventud, tu soltería. Todas esas cosas son dones de Dios. Dones que Dios da por gracia, no porque tú te los merezcas. Y si de Él vienen todas las cosas, ¿a quién crees que le debes rendir cuenta por todas las cosas que Él te ha dado? Si tú eres médico, ese estudio que tú hiciste no es porque tú eres el gran. Eso es un regalo de Dios para ti. Y Él te va a pedir cuentas que qué hiciste tú con esos estudios de medicina. ¿Los usaste para la gloria de Dios? Así es como Jesús nos ve, como mayordomos. Y todo lo que tú tienes, aún tu tiempo, es de Él y para Él. Fuimos creados para su gloria. No estar haciendo eso, no estar buscando la gloria de Dios en lo que como creyentes individuales hacemos, eso va a traer consecuencias importantes. Así que la pregunta una vez más es, ¿qué has estado haciendo con lo que Dios te ha dado? Con esta etapa de tu vida. ¿Qué has estado haciendo con tus hijos? ¿Qué has estado haciendo con tu trabajo? ¿Qué has estado haciendo con tu tiempo? ¿Qué has estado haciendo con los dones que el Señor te ha dado? ¿Qué has estado haciendo? Si el día de tu encuentro con Cristo fuera hoy, ¿será que tú puedes decir como Pablo, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, estoy listo para entregarme con mi Excel delante de mi Señor? Piénsalo bien, porque no sabemos cuándo llega ese día. Ahora, esto probablemente te esté poniendo a temblar dentro de tu corazón diciendo, caramba, ¿qué le voy a decir a Jesús? Y literalmente debieras hacerlo así, temblar por dentro si no estás haciendo la obra del Señor. Pero hoy es el tiempo de que decidas aprovechar lo que Dios te ha dado para usarlo para su gloria. Si sales de esta predicación diciendo, Señor, no he usado bien mis dones, pero ayúdame porque quiero hacerlo para tu gloria. Esta semana me voy a proponer a arreglar estas cosas para que comience a funcionar así. Dios ha sido muy bueno contigo. Porque los días, como dice Pablo en Efesios, son, yo diría también, cortos. Se acerca. Cada día que pasa no vuelve. Se acerca ese día. Pero yo sé que hay personas en esta iglesia que han estado trabajando fuertemente para el Señor, que han sacrificado tiempo, noches, incluso, no estoy hablando solamente del pastor y los líderes de la iglesia. Estoy hablando, por ejemplo, de la mamá que ha estado evangelizando a sus hijos
todo este tiempo y los ve rebeldes, que no ve cambio, Señor, pero yo oro y les instruyo, pero ellos siguen rebeldes, contumaces, ellos siguen allí. Llega un momento en que quizás esa madre se siente abrumada y dice, Señor, ¿qué más tengo que hacer? Y a lo mejor tú sientes que tu trabajo en el Señor como madre criando a sus hijos ha sido en vano, pero lo que Dios te está diciendo a través de este mensaje es no ha sido en vano, porque la medida de tu diligencia no es el cambio de tu esposo, no es el cambio de tus hijos, es tu fidelidad a hacer lo que el Señor te mandó a hacer. Eso también tiene que traer al corazón del varón que ha estado esforzándose por suplir las necesidades de su casa. Señor, yo trabajo, no me alcanza, pero estoy tratando de ser un buen mayordomo de lo que tú me has dado. Estoy cuidando de mi familia, estoy siendo generoso en la iglesia. Ayúdame porque a veces me siento abrumado, Dios. Tu trabajo no es en vano en el Señor. Tu trabajo no es en vano. Aquí tenemos esta preciosa promesa para los que quizás hoy se sienten cansados, abatidos en su obra para el Señor. Todo lo que tú hagas en este mundo se esfuma y tiene fecha de vencimiento. Pero lo que tú haces en el Señor trasciende y es para siempre. Por eso mi invitación para ustedes es: inviértanse en el reino de Dios. No estás perdiendo el tiempo, no estás perdiendo recursos, no estás perdiendo esas oraciones. No son vanas, no son perdidas. Esas horas de estudio en la palabra del Señor no son perdidas. Tienen recompensa de parte de tu Cristo. Inviértete en la obra que el Señor te ha dado. Sé diligente. Viene el día en que el dueño de tu vida se acercará contigo, y yo deseo de verdad que todos y cada uno de los que estamos aquí puedan escuchar de Cristo esas dulces palabras: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, porque lo que hay en este mundo es poco. En lo mucho te pondré, es decir, en su gloria. Entra en el gozo de tu Señor, y que esa sea la recompensa que anhele tu corazón. Escuchar de Él eso. Yo no me puedo imaginar, en realidad, no sé, no me lo puedo imaginar. Al apóstol Pablo diciendo, camino hacia su ejecución, pronto te veré, en unos minutos te veré y escucharé: bien, buen siervo y fiel, he peleado la buena batalla, he perseverado, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Y el ejecutor con su espada arriba: he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Después de ese dolor de cabeza, no me quiero ni imaginar el encuentro. ¿Cómo será tu encuentro, hermano, con Cristo? ¿Cómo será ese día? ¿Qué le dirás? Tenemos esperanza y tenemos su gracia con nosotros, ayudándonos en todo, en todo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, que ciertamente confronta el corazón, que ciertamente, Señor, nos pone a pensar en lo débiles, distraídos que somos. Pero por tu Espíritu tenemos la gracia de que lecciones como estas traigan esperanza a nuestro corazón, alivio a nuestro corazón, ánimo a nuestras rodillas, Señor, débiles, por el pasar de los tiempos, por los años en los que hemos estado abatidos en este mundo caído. Pero es el deseo de mi corazón, Señor, que cada uno de los que en esta iglesia perseveran en el Señor reciban ánimo, reciban esperanza, que puedan correr, Señor, la carrera de la fe con esperanza, mirando al autor y consumador de nuestra esperanza. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda pelear la buena batalla con gozo, abrazados de tu gracia, no en nuestras fuerzas, porque somos débiles, Señor, somos débiles, pero tú eres poderoso y tu gracia se perfecciona
Tu poder se perfecciona por tu gracia en nuestras debilidades, Señor. Para que en aquellos hermanos, Dios, que hoy están titubeando o dudando, la certeza, Señor, de tu palabra, porque lo has dicho, Señor, les anime. Que seamos santificados con estas promesas. Te lo ruego, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.